Érase una vez, en una casa pequeña con un jardín lleno de margaritas, vivía un gato muy especial llamado Miau. No era un gato común. A primera vista, Miau parecía un gato como cualquier otro. Tenía el pelo atigrado de color naranja, unas orejas puntiagudas que se movían con cada sonido y unos ojos redondos como dos canicas de ámbar. Le encantaba acurrucarse junto a la chimenea en las noches frías y perseguir mariposas en los días soleados. Sin embargo, cuando el sol se escondía y las estrellas salían a brillar, Miau se transformaba en el guardián silencioso de un mundo invisible, el mundo de los pensamientos dormidos. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Cuando todos en la casa, desde la abuela que tejía hasta el pequeño Juan que soñaba con ser astronauta, cerraban sus ojos, sus mentes no se apagaban. Al contrario, se convertían en un jardín mágico de ideas, sueños y recuerdos. Miau lo sabía porque, en cuanto el último ronquido llenaba el silencio, sus canicas de ámbar se iluminaban y sus bigotes se erizaban. Con un pequeño bostezo, se levantaba de su cálida manta y, sin hacer ruido, caminaba por un sendero invisible que se abría solo para él. Este sendero lo llevaba a un lugar maravilloso, un paisaje etéreo y cambiante que Miau llamaba el jardín de los pensamientos. El jardín no se parecía a nada que se pudiera ver en el mundo real. No tenía árboles de madera ni flores de pétalos, sino árboles de cristal que tintineaban con el viento y flores que brillaban con luz propia. El cielo era de un suave color violeta, salpicado de destellos que parecían estrellas fugaces. Y lo más increíble de todo, el aire estaba lleno de burbujas flotantes, cintas de colores que ondeaban suavemente y pequeñas criaturas de luz que zumbaban con una melodía encantadora. Todo esto eran los pensamientos de la gente que dormía. Los pensamientos felices eran burbujas doradas que reían en silencio, y los pensamientos de curiosidad eran pequeñas chispas que saltaban sin parar. Los pensamientos de un recuerdo hermoso eran cintas de seda que se movían con una elegancia inigualable, y los pensamientos de un sueño emocionante eran pequeños cometas que dejaban una estela de polvo de estrellas. Miau caminaba con cuidado entre todos ellos. Sus patitas de terciopelo apenas perturbaban la delicada atmósfera del lugar. Él no era el dueño de ese mundo, sino su cuidador, su protector. Una noche, mientras exploraba un rincón del jardín de los pensamientos, Miau vio algo diferente. Era un rincón oscuro, donde las luces brillaban menos y el aire se sentía más pesado. Allí, en un espacio sombrío, flotaba una burbuja de un color grisáceo. La burbuja no brillaba ni se movía como las demás. Estaba inmóvil, con un brillo tenue, como una vela que estaba a punto de apagarse. Miau se acercó con cautela. Pudo ver que dentro de la burbuja grisácea había una pequeña figura encogida, una criatura de luz que parecía estar llorando. Era un pensamiento triste, proveniente de la mente de la abuela, que había recordado un momento de su infancia que la había entristecido mucho. Miau sintió una punzada de empatía. Sin dudarlo, se acercó a la burbuja y, con su suave nariz, la frotó con delicadeza. La burbuja gris no reaccionó de inmediato. Miau lo intentó de nuevo, esta vez ronroneando con toda la fuerza de su pequeño pecho. El sonido de su ronroneo, un vibrato mágico en el jardín de los pensamientos, resonó en el aire y la burbuja gris se estremeció. De repente, una pequeña chispa dorada escapó de la pata de Miau y tocó la superficie de la burbuja, un destello de esperanza. La criatura de luz dentro de la burbuja levantó la cabeza y miró a Miau con sus grandes ojos. Miau le lamió la burbuja una vez más, enviando más de su magia de gato, esa magia que consistía en paz y cariño. La burbuja gris se tornó de un color más claro y la pequeña figura dentro sonrió débilmente. Miau se sintió muy feliz. Sabía que con su ayuda, el pensamiento triste de la abuela se convertiría en un recuerdo agridulce, pero lleno de calma. Al pasar por allí, un pequeño cometa de luz, el sueño emocionante de Juan, se detuvo a su lado. El cometa, que tenía una voz que sonaba como campanas de viento,
Le preguntó, ¿qué has hecho? Miau. Esa burbuja estaba tan triste que casi se desvanece. Miau, que podía entender el idioma de los pensamientos, respondió, solo le di un poco de consuelo, un poco de mi ronroneo. Los pensamientos, incluso los más tristes, necesitan saber que alguien se preocupa por ellos. El cometa se conmovió, le dio un giro a Miau con su cola brillante y siguió su camino, pero esta vez su estela de polvo de estrellas era aún más brillante. Las noches siguientes, Miau se encontró con todo tipo de pensamientos. Vio a un pensamiento de miedo, una nube oscura que se encogía ante cada rayo de luz. Miau, sin miedo, se sentó a su lado y lo acompañó, enviándole su calor. La nube oscura se volvió más pequeña, hasta que fue solo una sombra, y luego se desvaneció. Vio a un pensamiento de enojo, una espina de hielo que intentaba pinchar todo lo que pasaba cerca. Miau se acercó con cuidado, sin asustarse, y frotó su lomo contra la espina de hielo. Su calor derretía el hielo lentamente, convirtiéndolo en un pequeño arroyo que fluía hacia el río de los sueños, donde todos los pensamientos del día se limpiaban y preparaban para el amanecer. Miau había descubierto que el secreto no era luchar contra los pensamientos difíciles, sino acompañarlos y transformarlos con su amor. Se había convertido en el sanador silencioso del jardín de los pensamientos. Una noche, sin embargo, se encontró con una situación muy grave. Un rincón del jardín, el que pertenecía a la mente de Juan, estaba sumido en un caos total. Miau sintió el miedo en el aire. Era denso y paralizante. El pequeño cometa de luz, que era el sueño de Juan de ser astronauta, estaba escondido detrás de una roca de cristal, temblando de pavor. El dragón de la pesadilla soplaba de nuevo, y un soplo de aire helado se acercó al cometa, amenazando con apagarlo. Miau supo que tenía que actuar. No podía permitir que la pesadilla de Juan apagara su sueño. Corrió tan rápido como pudo, sus patas de terciopelo volaron sobre las nubes de algodón y las estrellas fugaces. Se detuvo justo delante del cometa, protegiéndolo con su pequeño cuerpo. El dragón de la pesadilla gruñó y se acercó a Miau con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Miau no huyó. En cambio, se irguió. Sacó el pecho y arqueó la espalda, inflando su pelo para parecer más grande. Abrió su boca y con toda su fuerza lanzó el ronroneo más fuerte que jamás había emitido. Dale like, suscríbete y comparte. El ronroneo de Miau era como un escudo mágico. Era una onda de sonido de paz y calma. Resonó en todo el jardín de los pensamientos de Juan, haciendo que las burbujas de risa histérica se calmaran y las cintas enredadas se desenredaran. El dragón de la pesadilla, que solo entendía el lenguaje del miedo, se detuvo confundido. Nunca antes había sentido algo así. Y entonces, el milagro sucedió. La criatura de la pesadilla se deshizo en pequeñas partículas de luz, como un montón de polvo de estrellas, y desapareció en la nada. El miedo en la mente de Juan se había ido. Miau miró al pequeño cometa de luz, que ahora salía de detrás de la roca de cristal y brillaba con más fuerza que nunca. El cometa, lleno de gratitud, se acercó a Miau y se enroscó alrededor de su cuerpo, agradeciéndole por haber salvado su sueño. Miau regresó a su casa, justo a tiempo para ver cómo el primer rayo de sol se colaba por la ventana. Pero la historia de Miau no terminó allí. Cada noche, cuando las estrellas salían y todos dormían, Miau continuaba con sus aventuras. Se convirtió en el guardián de los pensamientos dormidos, el sanador silencioso que convertía el miedo en esperanza, el enojo en paz y la tristeza en un dulce recuerdo. El gato que caminaba entre los pensamientos dormidos era un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros de nuestra mente siempre puede haber un rayo de luz, un ronroneo de amor y un toque de esperanza. Y así, el pequeño gato Miau, con su gran corazón, se aseguró de que cada amanecer en la casa estuviera lleno de felicidad y de sueños hechos realidad. Una noche, un nuevo desafío se presentó. Un niño de la vecindad, que solía ser muy gruñón, se había dormido con un pensamiento pesado como una roca. Miau,
Al entrar en el jardín de los pensamientos de este niño, que se llamaba Leo, notó que el jardín era diferente. No tenía árboles de cristal ni flores de luz, sino que era un lugar de rocas grises y un cielo de un color opaco. Había un pensamiento de envidia, que era una criatura de humo que se alimentaba de la luz de los demás. Esta criatura, con una sonrisa malvada, estaba enroscada alrededor de los pocos pensamientos brillantes de Leo, robándole su resplandor. Miau se acercó con el corazón lleno de compasión. El humo de la envidia intentó envolverlo, pero Miau era más rápido. Se dio cuenta de que no podía luchar contra la envidia con su ronroneo, ya que la envidia era una criatura que no sentía miedo, solo un deseo insaciable de tener lo que los demás tenían. Miau se sentó en una de las rocas grises y pensó, si el ronroneo no era suficiente, ¿qué otra cosa podía hacer? Recordó las lecciones de sus aventuras pasadas: acompañar a la tristeza, derretir el enojo, enfrentarse al miedo. Pero la envidia era diferente. Miau se dio cuenta de que la envidia se alimentaba de la falta de luz de los demás. Su única defensa era dar más luz. Miau, con un esfuerzo tremendo, se concentró en los pensamientos de los demás niños del vecindario. Pensó en el cometa de Juan, que volaba con alegría, en el sueño de la abuela de un jardín lleno de flores y en el recuerdo feliz de su primer juguete. Con su mente de gato, Miau convocó estos pensamientos. De repente, el jardín de Leo se llenó de un resplandor. Una ráfaga de cometas de luz, burbujas doradas y cintas de seda de colores brillantes entraron en el jardín. No lucharon contra la criatura de humo, solo brillaban, llenando el jardín con su luz. El pensamiento de envidia, que se alimentaba de la oscuridad, no pudo soportar tanta luz. Se encogió, se hizo más pequeño, y el humo se disipó en la nada. La luz había ganado. El jardín de Leo, que había sido gris y sombrío, se llenó de color. Las rocas grises se volvieron brillantes y el cielo opaco se llenó de destellos. Leo, en su sueño, empezó a sonreír. Al día siguiente, Leo se despertó y por primera vez en mucho tiempo no estaba gruñón. Vio a Miau acurrucado en su manta, le dio una caricia en la cabeza y salió a jugar con los demás niños. Con una sonrisa en la cara, Miau supo que su trabajo de esa noche había sido un éxito. Y así, en las noches tranquilas, mientras la luna brillaba en lo alto, Miau se convertía en el guardián de un mundo invisible. Sus patas de terciopelo caminaban sobre un sendero de sueños y su ronroneo era la melodía de la paz. El gato que caminaba entre los pensamientos dormidos no era un superhéroe, ni un mago, ni un guerrero. Era solo un gato con un corazón tan grande que su amor podía llenar el mundo de los sueños, demostrando que a veces la mayor valentía reside en el simple acto de ser amable y de cuidar a los demás. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.